Bueno, vamos a comenzar entonces estudiando la teoría de fluctuaciones y para esto vamos a hacer un planteamiento en el que vamos a considerar un sistema, el de nuestro interés, en contacto con un reservorio de calor y vamos a colocar a esto al sistema conjunto formado por los dos como un sistema aislado cuya energía permanece constante y número de partículas permanece constante. Para esta primera aproximación vamos a considerar por simplicidad que el número de partículas se mantiene constante separadamente en cada uno de los sistemas y que permitimos solamente intercambiar energía. En este sentido, la evolución del sistema va a ser tal que después de un tiempo suficientemente largo, el sistema va a estar en equilibrio. Vamos a suponer que la temperatura en cada uno de los sistemas por separado va a ser similar y básicamente estaremos estudiando este problema para plantear o para comenzar a abordar la teoría de fluctuaciones, es decir, mecánica estadística fuera del equilibrio. Tengamos presente que lo que hemos estudiado hasta esta parte del curso y lo que se estudia, este es un curso de posgrado, y lo que se estudia en todo el pregrado es física estadística del equilibrio. En este momento vamos a comenzar a estudiar física estadística fuera del equilibrio y por ahí comenzaremos con este análisis de fluctuaciones. Entonces, siguiendo con nuestro planteamiento de las fluctuaciones, nosotros teniendo en cuenta que el sistema, conjunto A' está como un sistema aislado, nosotros podemos usar la descripción microcanónica de este sistema en la cual la entropía va a estar dada en términos de del logaritmo natural del número de estados. Bueno, entonces, siguiendo con esa descripción, teniendo en cuenta esto, en términos de la entropía, nosotros podemos definir la probabilidad. Ahora bien, vamos a identificar como omega sub f al número de estados debidos a fluctuaciones. Y esas fluctuaciones ocurren por una pequeña variación en la entropía. Entonces, dado que nuestro sistema está combinado, nosotros tenemos que esta variación en la entropía va a ser el resultado de la entropía del sistema menos la entropía en el estado de equilibrio. Con base en esto, nosotros podemos calcular el número de estados asociados a las fluctuaciones y ese número de estados asociados a fluctuaciones va a estar dado por este término donde este omega sub 0 sería el número de estados totales que tiene el sistema. Bueno, entonces ahora podemos definir la probabilidad de encontrar el sistema en una energía entre E y E más delta D. Vamos a comenzar a usar porque para hacer toda esta teoría, para desarrollar toda esta teoría de fluctuaciones necesitamos usar muchos elementos de la estadística. Entonces vamos a usar varias de las notaciones que se desarrollan, que se usan en física, en estadística. Una de esas notaciones es definir la probabilidad como PR. Entonces PRD es la probabilidad que el sistema se encuentre con una energía entre E y E más delta D. Esa probabilidad asociada a fluctuaciones, que es la que estamos calculando acá, sería el cociente entre el número de estados asociados a la fluctuación dividido entre el número total de todos los posibles estados. Sí, bueno, es muy buena pregunta, Jonathan. Entonces, en las fluctuaciones, por ejemplo, en este ejemplo del gas ideal, estamos usando el simulador de PET, la podemos ver acá, cómo cambian estos valores de la presión debido a la fluctuación que se tiene por el impacto de las partículas sobre la superficie del contenedor, que es la que termina marcando o determinando este fenómeno de esta presión sobre el sistema. Bueno, continuando con la explicación, entonces nosotros tendríamos que esa probabilidad de que el sistema esté en un estado de fluctuación va a estar dada por esta expresión. Yo voy a llamar a este cociente, es una constante de proporcionalidad para que la probabilidad completa de todos los estados esté normalizada
lo voy a llamar P sub 0. Entonces miren que la probabilidad que el sistema esté en un estado, fuera del equilibrio va a estar dado por esta expresión de acá. Ahora bien, nosotros sabemos que la entropía es una cantidad extensiva, lo cual significa que la variación total de la entropía debe ser la variación de la entropía del sistema A más la variación de la entropía del sistema A'. En ese sentido, nosotros vamos a tener que podemos calcular la entropía del sistema A', que sería el reservorio, en términos de cómo varía esa entropía desde un estado inicial al estado final. Teniendo en cuenta nuestra primera ley de la termodinámica, nosotros podemos encontrar que esta expresión para la variación de la entropía en el reservorio va a terminar siendo expresada como una integral, y recordando que como estamos suponiendo que el sistema está en equilibrio y el sistema en equilibrio, el sistema en estado de equilibrio tiene el de la izquierda y el de la derecha la misma presión, y vamos a suponer que esas fluctuaciones son muy pequeñas, entonces nosotros el valor de la presión lo podemos considerar como ese valor medio de presión. Lo mismo con la temperatura. Entonces al hacer eso, encontramos que la entropía en el reservorio se puede expresar en términos de estas variaciones de energía. Como el sistema está aislado, recordemos que esta variación de energía, o sea, la energía interna que pierde el reservorio es porque la gana el sistema, y el volumen que pierde el reservorio es porque lo gana el sistema. Entonces, usando estas condiciones de continuidad de sistema, dado que tenemos el sistema aislado, podemos expresar a esta entropía en términos solamente de variaciones de la entropía en el sistema que nos interesa estudiar. Entonces, la probabilidad de encontrar el sistema con una energía entre E y E más delta D en un estado de fluctuación va a estar dada por esta expresión de acá. Ahora vamos a analizar cómo es esta fluctuación de la energía. O sea, vamos a concentrarnos en analizar este término. Y como ese término que está allí es un término debido a fluctuación, lo podemos expandir en pequeñas variaciones de la entropía y del volumen, ¿sí? Si consideramos que estas son las cantidades termodinámicas relevantes. Acordémonos que la entropía y el volumen son las cantidades termodinámicas relevantes cuando consideramos que el potencial termodinámico de relevancia es la energía interna. Entonces, en esos términos nosotros podemos expandir esto. Vamos a expandirlo en esta ocasión hasta el segundo orden, es decir, vamos a incluir la expansión hasta el segundo orden. Cuando expandimos en series de Taylor alrededor de la entropía, de la variación de la entropía y la temperatura, la variación de la energía media, del valor medio de la energía, nosotros encontramos que esta energía la podemos expresar de esta forma que está acá. Este sería el término cuadrático y esta sería la aproximación de primer orden. Acordémonos que la variación de la energía respecto a un cierto parámetro externo X, eso nos va a dar menos la fuerza conjugada a ese parámetro. Si el parámetro es volumen, entonces tendríamos la presión. Y la entropía está definida como la variación de esa energía interna respecto, la temperatura, perdón, está definida como la variación de la energía interna respecto a la entropía. Ahora bien, si nosotros analizamos las pequeñas fluctuaciones en la temperatura, teniendo nuevamente en cuenta que las variables termodinámicas relevantes, porque estamos considerando el potencial electroquímico de relevancia a la energía interna como el potencial electroquímico de relevancia, entonces expandimos alrededor de una pequeña variación de la entropía y una pequeña variación del volumen. Lo mismo hacemos con la presión. Al hacer estas expansiones, nosotros podemos expresar en términos de qué, en términos de la entropía, de la variación de la entropía y el volumen, podemos expresar a la temperatura de la misma forma a la presión. Ahora bien, dado que nosotros tenemos que la temperatura ya la habíamos identificado como la variación de la entropía de la energía respecto a la entropía, por eso tenemos esta expresión de acá, ¿sí? Y también habíamos identificado la presión como la variación de la energía, como menos la variación de la energía respecto al volumen. Cuando integramos este resultado
y calculamos esta expresión delta de TS por delta de S menos delta de P por delta de B, que sería básicamente a esta de aquí multiplicarla por delta de S, o sea, multiplicar esta por delta de S, y a esta de acá abajo multiplicarla por delta de B, o sea, en ambos lados de la igualdad. Si nosotros restamos esas dos expresiones, vamos a obtener esta expresión que está acá. ¿Ok? De tal manera que el valor medio de la energía, nosotros lo podemos escribir de esta forma. Y si nosotros introducimos esto en la expresión que encontramos para la probabilidad de que se encuentre el sistema en un estado de fluctuación, vamos a encontrar que el término en la exponencial, este término en la exponencial, va a quedar dado simplemente por un medio de delta de t por delta s menos delta de p por delta de b. Y este resultado es muy importante, vamos a analizarlo con un cierto detalle, porque siguiendo con el potencial termodinámico, siendo con la energía interna como potencial termodinámico relevante, tendríamos la expresión de esta forma. Ahora, podemos nosotros estudiar otros potenciales. Si ahora queremos usar la energía libre de Helmholtz, en donde en esta energía libre de Helmholtz los potenciales relevantes son la temperatura y el volumen, ya no la entropía y el volumen, entonces nosotros podemos hacer los cambios respectivos en esta expresión para que quede en términos de temperatura y volumen. Es decir, vamos a usar estas relaciones termodinámicas que se conocen como las relaciones de Maxwell. Entonces, expandiendo esta variación de la entropía en términos de la temperatura y el volumen, que serían las cantidades relevantes en el caso de la energía libre de Helmholtz, nosotros vamos a encontrar que teniendo en cuenta la definición de la capacidad calorífica, nosotros vamos a encontrar que esta variación de la entropía podemos expresarla en términos de esta capacidad calorífica y de la variación de la presión con respecto a la temperatura. Miren que aquí usamos la relación de Maxwell que nos está relacionando a la variación de la entropía con el volumen, con la variación de la presión con la temperatura. De la misma forma hacemos con la variación de la presión. Aquí usamos la definición de la compresibilidad isotérmica. Y de acuerdo a esto, este término que está aquí en la exponencial nos quedaría de esta forma. Miren que ahora nos queda solamente en términos de el delta de t cuadrado y el delta de b cuadrado. Vamos a analizar esto gráficamente para entender un poco mejor estas expresiones. Entonces vamos a volver a escribir las expresiones. Recordemos que estamos estudiando la energía libre de Helmholtz como potencial termodinámico relevante, donde las variables independientes son la temperatura y el volumen. Entonces, miren que aquí en esta probabilidad solamente vamos a encontrar, bueno, aquí me falta un término, ¿no? Aquí me falta qué pena con ustedes, aquí me falta la constante de proporcionalidad para que no se dañe la igualdad, ¿no? Ok. Entonces miren que esto que tenemos acá lo podemos identificar como una distribución gaussiana, ¿sí? De dos variables. Si graficamos cada una de las variables por separado, entonces tendríamos que la desviación estándar, que sería el valor que está en el denominador, o sea, este valor del denominador al cuadrado, bueno, al cuadrado sería la varianza y la raíz cuadrada de este valor sería la desviación estándar. Miren que el valor medio de esta distribución está en 0, lo cual significa que la media, es decir, el valor esperado de la fluctuación de temperatura va a ser 0. Si analizamos ahora para el caso del volumen, vamos a encontrar que la variación media de la fluctuación del volumen va a ser 0. De acuerdo a esto, encontramos que el valor medio del producto de la fluctuación del volumen por la fluctuación de la temperatura va a ser 0. Esto lo obtenemos simplemente por el hecho de que tenemos una distribución gaussiana. Cuando tienen a la entalpía como variable, como potencial termodinámico relevante, entonces las variables independientes serían la entropía y la presión.
En ese caso, desarrollamos la variación de la temperatura y del volumen en términos de las variaciones de entropía y presión, usando las relaciones de Maxwell y la definición de la compresibilidad adiabática. Entonces encontramos que el término que aparece en la probabilidad queda de esta forma. La probabilidad que el sistema esté en un estado de fluctuación, entonces va a estar dado nuevamente por una función, una distribución gaussiana. Y en este caso volvemos a observar, análogo al caso anterior, que el producto, el valor esperado de la fluctuación de entropía por la fluctuación de presión va a ser cero.